tendencia alcista, tendencia bajista y soportes y resistencia. Una tendencia alcista se refiere a un movimiento continuo y sostenido en el precio de un activo financiero, como una acción, un índice bursátil o una criptomoneda, en el que los precios van aumentando a lo largo del tiempo. En una tendencia alcista, los máximos y mínimos suelen ser cada vez más altos. Esto indica una demanda creciente por parte de los inversores, lo que impulsa el precio hacia arriba. Por otro lado, una tendencia bajista se produce cuando el precio de un activo financiero muestra un movimiento continuo y sostenido hacia la baja. En una tendencia bajista, los máximos y mínimos suelen ser cada vez más bajos. Esto indica una oferta mayor que la demanda, lo que ejerce presión sobre el precio hacia abajo. El soporte se refiere a un nivel de precio en el que se espera que exista una fuerte demanda de un activo financiero. Es un nivel en el que históricamente el precio ha encontrado suficiente interés de compra para detener o revertir una caída. Los operadores técnicos a menudo utilizan líneas de tendencia, retrocesos de Fibonacci u otros indicadores para identificar niveles de soporte potenciales. Si el precio alcanza el nivel de soporte y rebota al alza, se considera que el soporte se ha mantenido. La resistencia, por otro lado, es un nivel de precio en el que se espera que exista una fuerte oferta de un activo financiero. Es un nivel en el que históricamente el precio ha encontrado suficiente interés de venta para detener o revertir un aumento. Los operadores técnicos también utilizan líneas de tendencia, retrocesos de Fibonacci y otros indicadores para identificar niveles de resistencia potenciales. Si el precio alcanza el nivel de resistencia y retrocede a la baja, se considera que la resistencia se ha mantenido. En resumen, una tendencia alcista es un movimiento ascendente en el precio de un activo financiero, mientras que una tendencia bajista es un movimiento descendente. El soporte es un nivel de precio en el que se espera una demanda fuerte, mientras que la resistencia es un nivel de precio en el que se espera una oferta fuerte. Los niveles de soporte y resistencia son utilizados por los inversores y operadores para tomar decisiones de compra y venta, así como para identificar posibles puntos de reversión de tendencia. 1. Tendencia alcista. Una tendencia alcista se caracteriza por una sucesión de precios crecientes en un mercado financiero. En esta situación, los inversores tienen una actitud optimista y existe una demanda continua que impulsa el precio hacia arriba. Durante una tendencia alcista, los máximos y mínimos suelen ser cada vez más altos, lo que indica una fuerza compradora dominante. Los inversores suelen aprovechar las oportunidades de compra durante una tendencia alcista con la expectativa de obtener beneficios a medida que el precio continúa subiendo. 2. Tendencia bajista. En contraste, una tendencia bajista se produce cuando los precios de un activo financiero experimentan una sucesión de caídas sostenidas en el tiempo. Durante una tendencia bajista, los máximos y mínimos tienden a ser cada vez más bajos, lo que indica una presión vendedora dominante. Los inversores suelen adoptar una actitud más cautelosa o incluso adoptan estrategias de venta corta para beneficiarse de las caídas del precio durante una tendencia bajista. 3. Soporte. El concepto de soporte se refiere a un nivel de precio en el que se espera que exista una demanda suficiente para frenar o detener una caída adicional en el precio de un activo. Es un nivel en el que los inversores están dispuestos a comprar el activo, lo que crea una presión alcista que evita que el precio baje aún más. Los niveles de soporte suelen identificarse mediante análisis técnico, como el trazado de líneas de tendencia o el uso de indicadores como el promedio móvil. Si el precio alcanza el nivel de soporte y rebota al alza, se considera que el soporte ha sido confirmado. 4. Resistencia. Por otro lado, la resistencia se refiere a un nivel de precio en el que se espera que exista una oferta suficiente para frenar o detener un aumento adicional en el precio de un activo. Es un nivel en el que los inversores están dispuestos a vender el activo, creando una presión bajista que evita que el precio suba aún más. Al igual que el soporte, los niveles de resistencia se identifican utilizando análisis técnico y se pueden trazar mediante líneas de tendencia o indicadores. Si el precio alcanza el nivel de resistencia y retrocede a la baja, se considera que la resistencia ha sido confirmada. Tanto los niveles de soporte como los de resistencia son herramientas útiles para los inversores y operadores, ya que pueden utilizarlos para tomar decisiones de compra o venta, establecer objetivos de beneficios y gestionar el riesgo. Identificar las tendencias en el mercado financiero es un proceso clave para muchos inversores y operadores. Aquí hay algunas herramientas y enfoques que puedes utilizar para identificar tendencias. 1. Análisis de gráficos. El análisis técnico es una herramienta popular para identificar tendencias. Los gráficos de precios pueden proporcionar información sobre la dirección y la fuerza de una tendencia.
Algunos indicadores comunes utilizados en el análisis técnico incluyen medias móviles, líneas de tendencia, retrocesos de Fibonacci y osciladores como el índice de fuerza relativa, RSI, o el MACD. Estos indicadores pueden ayudarte a identificar patrones y señales que indiquen una tendencia alcista o bajista. 2. Volumen de negociación. El volumen de negociación es la cantidad de contratos, acciones o unidades de un activo financiero que se negocian en un periodo de tiempo determinado. Un aumento significativo en el volumen de negociación puede indicar un mayor interés y participación de los inversores, lo que puede respaldar una tendencia. Por ejemplo, un volumen alto durante una tendencia alcista puede sugerir una mayor demanda y respaldar la continuidad de la tendencia. 3. Indicadores económicos y fundamentales. Los indicadores económicos y fundamentales pueden influir en las tendencias del mercado financiero. Estos indicadores incluyen datos macroeconómicos como el crecimiento del PIB, las tasas de interés, la inflación, el empleo y otros indicadores sectoriales o específicos de la industria. Monitorear estos indicadores y comprender su impacto en los mercados puede ayudarte a identificar tendencias y tomar decisiones informadas. 4. Noticias y eventos. Los eventos y noticias económicas, políticas o corporativas pueden desencadenar movimientos significativos en los precios de los activos financieros. Mantente informado sobre las noticias relevantes que puedan afectar a los mercados en los que estás interesado. Las reacciones del mercado a estas noticias pueden proporcionar señales sobre las tendencias en curso o emergentes. 5. Patrones de precios históricos. Examinar los patrones de precios históricos puede brindar pistas sobre las tendencias futuras. Algunos patrones comunes incluyen triángulos, banderas, hombro-cabeza-hombro, doble techo barra diagonal doble suelo, entre otros. Estos patrones pueden indicar una posible continuación o cambio en una tendencia. Recuerda que ninguna herramienta o enfoque es infalible y que los mercados financieros son inherentemente inciertos. Siempre es recomendable combinar diferentes métodos de análisis y considerar múltiples fuentes de información antes de tomar decisiones de inversión. Además, ten en cuenta que las tendencias pueden cambiar rápidamente, por lo que es importante estar atento a los cambios en el mercado y ajustar tu estrategia en consecuencia. Para trazar los niveles de soporte y resistencia en un gráfico, puedes seguir estos pasos. 1. Identifica los puntos clave, observa el gráfico y busca los puntos en los que el precio ha mostrado una reversión significativa en el pasado. Estos puntos pueden ser mínimos o máximos anteriores que han actuado como niveles de soporte o resistencia. 2. Trazar líneas de tendencia. Utiliza líneas de tendencia para conectar los puntos clave que has identificado. En una tendencia alcista, traza una línea de tendencia ascendente conectando los mínimos sucesivos. En una tendencia bajista, traza una línea de tendencia descendente conectando los máximos sucesivos. Estas líneas de tendencia pueden servir como niveles de soporte o resistencia, dependiendo de la dirección de la tendencia. 3. Confirma los niveles de soporte y resistencia. A medida que el precio se acerque a una línea de tendencia, observa si se mantiene cerca de esa línea o si rebota en ella. Cuanto más veces se pruebe y respete un nivel en el pasado, mayor será su validez como nivel de soporte o resistencia. Esto ayuda a confirmar la importancia de esos niveles. 4. Utiliza indicadores técnicos. Los indicadores técnicos, como los retrocesos de Fibonacci o los puntos pivote, también pueden ayudarte a identificar niveles de soporte y resistencia. Estos indicadores se calculan utilizando fórmulas matemáticas y pueden proporcionar niveles adicionales que respalden los niveles trazados con líneas de tendencia. 5. Considera el marco de tiempo. Ten en cuenta que los niveles de soporte y resistencia pueden variar en función del marco de tiempo que estés utilizando. Niveles que parecen significativos en un gráfico de corto plazo pueden no serlo en un gráfico de largo plazo. Por lo tanto, es importante considerar múltiples marcos de tiempo al trazar los niveles de soporte y resistencia. Recuerda que los niveles de soporte y resistencia son áreas en lugar de puntos precisos. Los precios pueden oscilar ligeramente por encima o por debajo de estos niveles antes de revertir su dirección. Además, los niveles de soporte y resistencia no son garantía de que el precio se comporte de una manera específica, ya que los mercados son dinámicos y pueden romper estos niveles en ciertas ocasiones. Por lo tanto, es importante utilizar otras herramientas de análisis y confirmar los niveles de soporte y resistencia con otros indicadores antes de tomar decisiones de trading o inversión. El concepto de túnel en las tendencias se refiere a la identificación de un rango de precios en el que el activo financiero está operando dentro de límites específicos. Esto se puede lograr trazando líneas de soporte y resistencia paralelas en un gráfico para delinear ese rango. Aquí te explico cómo hacerlo.
1. Identifica los puntos clave, observa el gráfico y busca los puntos en los que el precio ha rebotado varias veces en el pasado, formando límites superiores e inferiores para el rango. Estos puntos pueden ser máximos y mínimos anteriores que han actuado como niveles de resistencia y soporte respectivamente. 2. Trazar líneas de tendencia paralelas. Utiliza estas líneas de resistencia y soporte para trazar líneas paralelas que delimiten el rango en el que el activo está operando. La línea superior conecta los máximos y la línea inferior conecta los mínimos. Esto crea un túnel en el gráfico que muestra el rango de precios en el que se encuentra el activo. 3. Confirma el rango. Observa cómo el precio reacciona cuando se acerca a las líneas de soporte y resistencia del túnel. Si el precio rebota en las líneas varias veces y se mantiene dentro del rango, esto confirma la validez del túnel como un patrón de trading. Es importante tener en cuenta que el túnel puede ser una estrategia de trading válida en mercados laterales o en consolidación, cuando el precio se mueve dentro de un rango estrecho. Sin embargo, si el precio rompe fuera del túnel, es posible que se esté produciendo un cambio en la tendencia. Para identificar cambios de tendencia, aquí hay algunos enfoques que puedes utilizar. 1. Rompimiento del túnel. Si el precio rompe fuera del túnel, ya sea hacia arriba o hacia abajo, esto puede indicar un cambio en la tendencia. Un rompimiento alcista sugiere una posible reversión a una tendencia alcista, mientras que un rompimiento bajista puede señalar un cambio a una tendencia bajista. 2. Análisis de patrones de reversión. Presta atención a los patrones de inversión de precios, como el doble techo, el doble suelo o el hombro cabeza-hombro invertido. Estos patrones pueden indicar un posible cambio de tendencia si se confirman. 3. Divergencias en indicadores. Observa los indicadores técnicos, como el RSI, el MACD o el estocástico, en busca de divergencias. Una divergencia ocurre cuando el precio hace un movimiento en una dirección mientras que el indicador muestra una señal opuesta. Esto puede indicar una debilidad en la tendencia actual y un posible cambio en la dirección del precio. 4. Análisis de eventos y noticias. Los eventos económicos, políticos o corporativos pueden desencadenar cambios en las tendencias del mercado. Mantente informado sobre las noticias y los acontecimientos relevantes que puedan afectar al activo o al mercado en general. Recuerda que ningún enfoque o indicador puede predecir con certeza los cambios de tendencia. Es importante utilizar múltiples herramientas de análisis, considerar el contexto general del mercado y estar atento. 5. Análisis de volumen. El volumen de negociación puede proporcionar pistas sobre el cambio de tendencia. Un aumento significativo en el volumen acompañado de un movimiento de precios puede indicar un aumento en el interés y la participación de los inversores, lo que podría respaldar un cambio de tendencia. 6. Indicadores de tendencia. Utiliza indicadores de tendencia, como el promedio móvil, para identificar cambios en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, un cruce de promedios móviles, donde el promedio móvil de corto plazo cruza por encima o por debajo del promedio móvil de largo plazo, puede indicar un cambio de tendencia. 7. Patrones de gráficos. Presta atención a los patrones de gráficos que sugieren un cambio de tendencia, como la formación de un patrón de reversión, como un hombro cabeza-hombro o un triángulo simétrico. Estos patrones pueden indicar una posible inversión de la tendencia actual. 8. Análisis de divergencias. Observa las divergencias entre el precio y los indicadores técnicos. Por ejemplo, si el precio está alcanzando nuevos máximos, pero el indicador muestra máximos más bajos, esto puede indicar una divergencia bajista y un posible cambio de tendencia. 9. Cambios en los fundamentos. Los cambios en los fundamentos económicos, políticos o empresariales pueden influir en las tendencias del mercado. Mantente informado sobre los cambios en los informes económicos, noticias importantes o eventos corporativos que puedan alterar la percepción de los inversores y desencadenar un cambio de tendencia. Recuerda que identificar los cambios de tendencia es un proceso complejo y no hay una fórmula infalible. Es importante utilizar múltiples herramientas de análisis, considerar diferentes marcos de tiempo y confirmar las señales con otros indicadores antes de tomar decisiones de inversión. Además, ten en cuenta que los cambios de tendencia pueden ser sutiles al principio, por lo que es fundamental estar atento a las señales y adaptar tu estrategia según sea necesario.